se acusa recibo. Sí. Envíele una copia al senador Cucho. Yo entiendo que usted le envió a los miembros de la comisión, pues me llegó recién. Al senador perdón. Ya corresponde entonces, tal como está establecido en la tabla, hacernos cargo primero del proyecto de ley que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología y la prestación de servicios financieros. Quiero, antes, don José, quiero ponerle desde ya que el proyecto número 2 lo vamos en primer lugar el próximo martes, ¿eh? Para todos los efectos. Invitamos además a la gente del Ministerio de Salud. No. Entonces lo aprobamos en esos términos para el próximo martes en primer lugar. Sí. Muchas gracias, señor Kuchel. No, al contrario, este es un... ¿Qué? ¿Todo? Votemos todo. Aprovechemos el veranito San Juan que se produjo. Oiga, del mismo modo, sí, yo quiero también pedir autorización si llega el... Porque la Cámara, en el Senado, en la Cámara estarían votando el bono de 120.000 pesos. Si llega, lo vamos a ver en sesión el día lunes en la tarde. ¿Les parece? Aprobado. Asiento. Sí, muy bien. Muy buenos días. Aprovecho de recibir a los invitados permanentes de esta comisión, digamos que sí. Y vamos a seguir la tramitación correspondiente al proyecto de ley que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros. Tal como habíamos acordado, yo entiendo que ustedes tienen un par de sugerencias, pero yo les sugiero seguir con el proceso que teníamos indicado. O sea, vamos a ver un conjunto de indicaciones que se definen como el paquete 2 para estos efectos, que son aquellas que prioritariamente se consideran distintas de las ideas matrices que lo promueven. Entonces, a este efecto vamos a seguir, secretaria, este trámite. Ha venido especialmente, y le agradezco también, uno de los autores de las indicaciones, digamos, para que podamos tener ahí un intercambio de opiniones respecto al punto. Bernardita, ¿usted tiene una presentación respecto de qué exactamente? Por su intermedio, señor presidente, buenos días a todos. Buenos días, senador Piu. Sí, nosotros tenemos una presentación, teníamos tanto el Ministerio de Hacienda como nosotros, como para poder precisar de qué los conceptos y qué se entiende por finanzas abiertas en general, cuáles son los resguardos que establece este proyecto en relación a la finanza abierta, en particular en la protección de los datos de las personas, los datos personales. Y son 4 diapositivas que apuntan a eso. Pero apuntan a este conjunto de indicaciones. Exactamente. Es que eso quería, porque hoy día nos vamos a concentrar en lo que podamos, que vamos a tener temas de horario, digamos, porque hay otras comisiones funcionando. Entonces, son 4 láminas respecto a este segundo paquete. Exactamente, senador. Entonces, muy focalizado. Y ahí, senador, le pedimos su atención también porque tiene que ver con los temas de su inquietud. ¿Quién va a exhibirlo? También, don Tomás. ¿Se escucha? No, senador, pero no sé si vamos a ver eso antes o las indicaciones que habían quedado pendientes. No, eso lo vamos a ver al final. Vale. Porque vamos a ir avanzando. Lo que habíamos comprometido, vimos el conjunto del primer paquete de indicaciones, respecto a lo cuales quedaron algunas pendientes, las vamos a ver todas al final. Ahora vamos a ver el segundo, vamos a empezar por lo menos en la segunda línea de indicaciones, que no creo que la alcancemos a terminar. La próxima, cuando corresponda, el día martes próximo vamos a seguir, vamos a hacerlo con el tercero y después vamos a volver a quedar un pendiente, digamos. Ese es el procedimiento que habíamos acordado. Entonces, para que puedan exhibir, Bernardita.
Sí, senador, por supuesto. Kevin va a hacer la presentación que traemos desde la CMF y la va a proyectar aquí Sí, estoy en la pantalla. conectándome. ¿Estamos con problemas, don Kevin? ¿No estamos...? Que nos dejen compartir la presentación. No, está... No. Esta es una comisión abierta, entonces... Por eso, entonces estamos tratando de... inclusiva. ¿No le gustó el contenido, dice usted? El senador Puista está metiendo... Estamos... Está como atrás, ¿no? Ahí está. Le doy una mano por acá. Estamos en problema técnico, parece, ¿no? Ahí está. Tiene la palabra don Kevin. Kevin, Bernardita, Kevin, don Kevin. Sí. Gracias, señor presidente. Como dijo Bernardita, esta es una presentación muy breve que esperamos que nos sirva para poner el contexto para la discusión del bloque 2 de las indicaciones que usted planteó. Entonces, la idea es enfocarnos en el ámbito de las finanzas abiertas, en particular los beneficios, la situación actual y qué se pretende con el proyecto. Entonces, en ese contexto, si logro yo ahora, ¿por qué como CMF pensamos que el proyecto de finanzas abiertas o el componente de finanzas abiertas de este proyecto es beneficioso? Un poquito más fuerte, por favor. Ahí Eso, está. acerque el micrófono. Perfecto. Entonces, el primero es porque vemos que abre el espacio a un mayor nivel de inclusión financiera por parte de personas y empresas. ¿Y cuál es el concepto acá? Es que el potencial acceso a más datos, tanto de deuda, saldos y eventualmente de transacciones, permite un mejor análisis de riesgo-crédito, lo que pudiese ampliar el acceso a financiamiento en mejores condiciones a hogares y a pymes.
Entonces, más información permite un mejor análisis, permite, por lo tanto, que eventualmente personas, empresas que no tienen acceso pudieran acceder. Segundo, el disponibilizar ampliamente de información respecto a las condiciones de productos financieros, que es otro aspecto de las finanzas abiertas, permiten a entidades como comparadores de crédito, como Compara Online, por ejemplo, que establecen en un mismo lugar comparadores de crédito hipotecario, comparadores de seguros, comparadores de opciones de ahorro, reduzcan los costos de búsqueda de las personas y empresas. Entonces tenés que, en vez de estar buscando en 10 instituciones, está todo consolidado y por lo tanto amplían las opciones y mejoran las condiciones de acceso. Entonces muchas de las fintech que estamos viendo ahora permiten efectivamente tener en un solo lugar estas condiciones y por lo tanto elegir de una manera más informada. Un tercer ámbito donde estamos viendo ya que hay fintech que están ayudando a las personas y a las pymes es a través de un servicio de agregación de cuentas bancarias y productos de ahorro y seguros, que también incluyen, en algunos casos, por ejemplo, como la fintech Fintonic, una visualización detallada de los gastos e ingresos. O sea, por ejemplo, si uno se mete a la aplicación de Fintonic, lo que se tiene es el gasto de un hogar que accede a compartir su información en un mes. Cuánto se gastó en salud, cuánto se gastó en educación, cuánto se gastó en supermercados. Y la aplicación entonces lo que ayuda a las personas es a mejor gestionar estos gastos, a ponerse metas de ahorro y eventualmente ir cerrando también una de las brechas que tenemos en educación financiera en Chile, que a la gente efectivamente le cuesta efectivamente gestionar su presupuesto familiar. Entonces, esas son 3 aplicaciones. Mejor acceso, mejor condiciones, donde la finanza abierta, se puede compartir los datos a nivel desagregado, es importante. A nivel de las pymes, hay un potencial muy fuerte y eso se está viendo con muchas pymes ya, donde el acceso a datos detallados de transacciones permite, de nuevo, previa autorización, que los servicios de contabilidad automatizado o gestión tomen directamente la información desde el banco de esa pyme y por lo tanto a la pyme se le generen sistemas de contabilidad automatizados, sistemas de gasto contabilizado y aumenta fuertemente su eficiencia. Por ejemplo, acá hay un estudio que salió hace unas semanas en el Reino Unido, que lleva más tiempo con el sistema de finanzas abiertas, donde se hace una encuesta a las pymes y la gran mayoría de las pymes que participan de este sistema reportan claras ventajas en términos de reducción de costos, menor gestión, por haber podido autorizar a su banco a que compartiera información con estas software de contabilidad, sistema de contabilidad. Y el cuarto beneficio tiene que ver con el acceso o los cambios que permite el marco de finanzas abiertas en las opciones de pago para personas y empresas. Los iniciadores de pagos abren nuevas oportunidades de inclusión financiera y menores costos porque le dan una nueva opción a una empresa, por ejemplo, de menor tamaño que tiene una vinculación con clientes, de ofrecerle a sus clientes una alternativa de pago online que no sean las tarjetas habituales, sino que sea efectivamente una transferencia electrónica de una manera más simple y más eficaz que tener que estar metiendo todas las veces la clave en la cuenta, sino que uno simplemente, la fintech hace esa transacción. La gran ventaja de esto es que los llamados merchant discount, que son prevalentes en el mundo de tarjetas de crédito y débito, en este caso no se pagan y por lo tanto lo que le llega finalmente a la pyme es un monto mayor y por lo tanto hace más atractivo y más fácil acceder a pago electrónico. Entonces esas 5 líneas son beneficios bien concretos, algunos de los cuales requieren información agregada, otra requiere información desagregada por saldos y otra requiere información a nivel de transacciones que efectivamente ayudan a las personas y a las pymes. Dando un paso atrás y saliendo de lo que son ejemplos concretos de uso, a nivel de mercado, lo que se ha visto en el Reino Unido, Europa, algunos países asiáticos, incluso Latinoamérica, donde se han introducido y fortalecido sistemas de finanzas abiertas, es que tienen el potencial de aumentar la competencia, porque mejoran los comparadores, porque entran nuevos actores de pagos, porque la gente tiene una mejor gestión de sus ahorros, promueve la innovación. Muchos de estos servicios que le estoy mencionando no existían hace 1 año y medio o 2 años, o por cierto 3.
y por lo tanto mejoran los productos que se le ofrecen a hogares e empresas. Como les comenté en algunos de los ejemplos, varios de estos servicios requieren accesos a transacciones y otros datos de forma nominada y por lo tanto tocan datos personales, lo cual hace particularmente importante la discusión que vamos a tener hoy. ¿Cuál es la situación hoy en Chile? A pesar de que no existe una regulación específica, en Chile ya existen múltiples fintech que proveen estos servicios al público. Un grupo importante de estas fintech opera buscando información pública en los portales web de las instituciones financieras. Entonces los comparadores se cuelgan del portal web, de las tasas, la oferta pizarra, y esto funciona, pero funciona imperfectamente porque depende de la información que los bancos, las compañías de seguros, los corredores ponen en la web, lo cual no siempre está actualizada, lo cual siempre es consistente y no hay ninguna verificación en tiempo real de que sea siempre exacto. Entonces, pueden hacer comparación, pero lo hacen de manera imperfecta. Otras fintechs operan mediante la entrega de claves de sus clientes. Entonces, los clientes optan por entregar una clave para un uso particular. Y esto es complejo, ¿no? Porque dichas claves no solamente permiten acceder a la información con la finalidad que se plantea, sino que eventualmente a un conjunto no controlado de información. Y finalmente, hay un número acotado de instituciones financieras tradicionales, esto lejos de ser el patrón general, que sí han disponibilizado ciertos tipos de datos a través de los conocidos API, que es básicamente un sistema de software que pone a la puerta del banco o de la compañía de seguro un conjunto acotado de información. Entonces, la fintech no entra a la información completa del individuo, sino que se disponibiliza información de saldos u otra información. Esa es la ventaja de la API, pero por ahora son a un par de bancos y un par de instituciones y esto no es generalizado. Entonces, el proyecto que estamos planteando y en particular la discusión que se va a tener hoy, en la práctica lo que hace es que obliga a un conjunto más amplio de instituciones financieras a hacer disponibles ciertos datos, todo eso regulado, a través de estas APIs, en un marco donde quien disponibiliza datos y quien usa los datos van a ser entes regulados. Entonces, ¿qué aporta? ¿Cuál es la ventaja de este marco de finanzas abierta? Uno, amplía la cantidad de datos e instituciones disponibles. Ya no hay uno o dos bancos que tendrían que tener estos protocolos, sino que toda la banca, eventualmente las cooperativas, las cajas. Segundo, mejora la comparabilidad y precisión de los datos. El proyecto da el espacio de estandarizar los protocolos de acceso, obliga a que la información sea fidedigna y, por lo tanto, estos servicios de comparaciones, de gestión de activos, de screening de créditos se pueden hacer mejor. Tercero, reduce o evita posibles discriminaciones arbitrarias de la industria tradicional respecto a las nuevas empresas. En las metodologías actuales, que es entrar a través de la cuenta, efectivamente han habido ocasiones donde, por motivos de seguridad, los bancos terminan bloqueando estas transacciones, pero también se puede dar que efectivamente esto no responda a razones de ciberseguridad, sino que efectivamente responda a razones de competencia y eso es complejo. Cuarto, esto ocurre ahora con el cumplimiento de los estándares de la banca, de las entidades reguladas, pero hay todo un mundo no regulado que no tiene estándares de seguridad y no tiene estándares de recuperación. Entonces la información, una vez que salga, por muy resguardado que esté la institución financiera en términos de su protocolo, etcétera, la información circula y efectivamente el único ámbito que tiene protección es tribunales en este caso. Y finalmente lo que aporta el proyecto es una serie de resguardos en tratamiento de datos personales. Quizás para terminar, señor presidente, nosotros vemos que hay cuatro grandes pilares de resguardo de datos personales. Entendemos que esto lo va a complementar el Ministerio de Hacienda. Uno, todo este sistema, una vez que toque datos personales, requiere consentimiento previo, explícito, informado, específico y revocable. Entonces, ninguna información va a fluir sin el consentimiento de las personas. Dos, la información que fluye tiene finalidad y temporalidad.
los partícipes del sistema, las fintechs que les mencioné, deberán adoptar todas las medidas necesarias para que los datos sean utilizados para el fin mencionado y una ventana máxima de tiempo definido. Como les planteé también en el punto 1, esa ventana se puede cerrar porque en todo momento esta autorización es revocable. El tercer pilar es que todas las instituciones que participan, tanto los aportantes como los usuarios, están obligados, si se aprueba esta ley, a cumplir los estándares de integridad, disponibilidad, seguridad y confidencialidad. También deben reportar incidentes de ciberseguridad, como ocurre ahora con las compañías de seguro y los bancos, o vulneración de sus medidas de resguardo. Tercer pilar. Cuarto pilar, todas estas instituciones, las que aportan y las que ocupan, serán entidades supervisadas y en esa calidad la CMF tendrá facultades, 1, para establecer estándares de ciberseguridad, riesgo operacional, protocolos de intercambio de información y, por cierto, si se violan las normas, los estándares, de sancionar dentro del ámbito de la ley 21.000 o de revocar la autorización de participar del sistema. Entonces, si una fintech efectivamente no cumple con un estándar, la CMF puede sacarla del sistema. Entonces, creo, señor presidente, que acá hay un caso importante de dar un salto respecto a el grado de competencia y innovación en el sector financiero. Esto está ocurriendo en la práctica y es importante avanzar en resguardar. Y finalmente, recordar que en la base de este concepto de finanza abierta está el hecho de que los datos son de propiedad de las personas. No de las instituciones con las cuales contratando un servicio, con la cual el Estado pagando en los últimos 2 o 3 años, sino que de las personas. Concepto que yo creo que se ha ido consolidando en la discusión pública en Chile, que está ampliamente reconocido en el proyecto de ley de datos personales, pero que acá se trae al tema financiero. No son de las instituciones del retail, no son de los bancos, son de las personas, y poder compartir eso de una manera segura y resguardada tiene muchos beneficios, no solo teóricos, sino que, como hemos visto en Chile y en otros países, bastante concretos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Kevin. Entiendo que el Ejecutivo también tiene una presentación respecto a lo mismo. Después, en todo caso, vamos a tener opciones a quienes tienen una visión distinta que puedan exponer en esta discusión que vamos a hacer respecto a esta indicación. Y es bueno este entorno generar esta discusión, discutir y después entrar si fuera necesario, las indicaciones, porque esta discusión es muy importante para lo que viene. Sí, Tomás. Presidente, por su intermedio, nosotros tenemos también un par de láminas. Primero, la subsecretaria va a llegar en unos minutos, pero se tuvo que excusar porque está en la Comisión del Trabajo de la Cámara, así que voy a partir yo exponiendo un poco estas láminas. Sobre cosas que ya hemos hablado un poco con anterioridad. Primero, recordar qué son las finanzas abiertas y qué es lo que solucionan. Ya hemos visto que es un mecanismo para que se pueda intercambiar información entre instituciones financieras, y lo que solucionan principalmente atacan lo que constituye una barrera de mercado de entrada al sector financiero, que es el control de la información financiera de algunas instituciones. Control de la información financiera por parte de algunas instituciones produce efectos como, por ejemplo, el empaquetamiento de productos, donde finalmente una persona termina teniendo en una misma institución financiera una serie de productos que quizás podría optar en distintas instituciones. Y también la selección adversa, que hemos visto que es un efecto adverso que se da por concentrar, porque se concentre la información financiera en las instituciones tradicionales. Eliminando estas barreras de entrada, que es el control de la información financiera, y permitiendo que instituciones desafiantes como las fintech accedan a la información financiera, se prevén efectos relevantes en materia de competencia, inclusión financiera e innovación. Nosotros, particularmente desde el Ministerio de Hacienda, nos interesa nada más el efecto de la inclusión financiera, que se atienda a un sector de la población que se ha visto históricamente desatendido y que podría optar a una mejor calidad de vida si es que optar a algunos productos financieros. Estos productos y servicios financieros nuevos a los que se podría optar, y los tradicionales, se podrían optar en condiciones más económicas y muchas veces más seguras. Y también recordar un poco con lo que termina la presentación de la CMF, que es que se basa en el principio de que la información financiera no es de propiedad de las instituciones financieras, sino que es de propiedad de las personas,
y en la actualidad las personas no pueden disponer libremente de esa información. Y también recordar de que en países como que están un poquito más avanzados que nosotros en esto, por ejemplo en Reino Unido ya hay más, ya están cerca de los 6 millones de usuarios y se prevé que en el corto y mediano plazo podrían llegar, y más en el corto plazo, a 10 millones de usuarios de las finanzas abiertas. También recordar lo que nos ha dicho el Fondo Monetario Internacional en el contexto del programa LEFSAP, que ya concluyó en diciembre del 2021, algunas citas que habla de que la banca abierta puede fomentar una mayor competencia e innovación, lo que permite a consumidores acceder a una gama más amplia de servicios financieros, más personalizados y potencialmente a costos más bajos. El Fondo Monetario también nos dice que la banca abierta podría ayudar a abordar los desafíos pendientes para la inclusión financiera en Chile, específicamente en relación con la falta de datos de los clientes y la necesidad de productos y servicios financieros más personalizados. También nos dicen que las autoridades políticas públicas chilenas deberían avanzar con el establecimiento de una iniciativa de banca abierta, dados los claros beneficios para la inclusión financiera. Y finalmente, respecto al proyecto de ley FinTech al que tuvieron acceso, dicen que ya incorpora varias disposiciones claves relacionadas con la protección de los datos y la ciberseguridad y el sistema de finanzas abiertas que van más allá de los requisitos existentes en el marco legal chileno actual. Eso nos dice el Fondo Monetario Internacional. La situación actual de Chile, ¿cuál es? Ya son una realidad. Están operando las finanzas abiertas, el intercambio de información ya se da y está operando sin regulación y sin estándares de intercambio de información y de seguridad. Cuando no hay reglas, esto es un escenario propicio para que hayan conflictos judiciales y extrajudiciales, como lo evidencian algunos casos ya ocurrió en nuestro país. Habíamos un par de titulares en donde vemos conflictos entre instituciones financieras tradicionales y algunas fintech. Respecto a otro aspecto que nos queríamos resaltar, además de qué es lo que solucionan las finanzas abiertas, qué es lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional y cuál es la situación actual de la finanza abierta en Chile, queremos resaltar este acuerdo que no es menor, que es el acuerdo marco que se anunció, que firmó el gremio de los bancos, el Banco Estado y FinTech Chile. Sin perjuicio de que estamos en una situación de falta de regulación, las finanzas abiertas han logrado avanzar replicando parte importante de los estándares que contiene el proyecto de ley FinTech. Aquí vemos los titulares en donde se anuncia de que a pesar de que no existe regulación y a pesar de que quizás lo que uno intuitivamente podría pensar que las instituciones financieras que más información concentran, como son los bancos, podrían oponerse a las finanzas abiertas, la verdad es que no se oponen y están avanzando de la mano con el gremio de las fintech para que poder compartir la información y ponerse de acuerdo en estándares sin contar con lo que sería ideal, que es un marco regulatorio legal robusto que resguarde finalmente los conflictos entre los participantes y los datos de las personas. Y además de resaltar de que este acuerdo marco, en contra de lo que uno intuitivamente diría, los bancos están dispuestos a compartir la información, pero además hacerlo a través de el web scraping, ni siquiera a través de APIs que para ellos que probablemente como instituciones financieras se sentirían mucho más cómodos hacerlo. Entonces, finalmente vemos que tanto desde la CMF, desde el Ministerio de Hacienda, desde el Banco Central, el gremio de las fintech, naturalmente, y hasta desde el gremio de las instituciones que más información concentra, están a favor de la finanza abierta y se ha ido avanzando en ese sentido. Y aquí resaltar un punto que entiendo que no sé si se habrá dado cuenta de una minuta además que nos llegó desde un gremio de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, donde además un gremio que contempla y concentra 450 empresas, también nos enviaron, entiendo que al Ministerio de Hacienda y también a la Comisión de Hacienda del Senado, una minuta en la que apoyan de manera contundente también lo que son las finanzas abiertas y los estándares de protección de datos que contiene el proyecto de ley FinTech. Y ahora para entrar un poco, quizás el área chica de lo que ha sido la discusión, que nosotros encontramos que son legítimas las dudas que se levantan, pero entrar a justificar nuestra posición, que ha sido de que efectivamente el proyecto de ley FinTech contiene estándares adecuados de protección de datos. Respecto, ahí tenemos 5 principios en donde vemos que están contemplados en el proyecto de ley de datos. El principio de finalidad, en el artículo 3 de la letra B del proyecto de ley de datos, y el proyecto de ley FinTech de manera contundente y además, en varias ocasiones. Podemos ver que está en el artículo 23, inciso segundo, cuando se habla que se entiende primero por el principio de finalidad. En el proyecto de ley de datos se entiende que para tratar datos tiene que haber una finalidad y no se pueden tratar los datos con una finalidad distinta
respecto a la cual se le ha informado al cliente. El proyecto de ley FinTech contempla este principio en varias ocasiones. Primero, cuando se habla del consentimiento. Cuando las personas otorgan su consentimiento, no solamente se le informará el tipo de datos que se estaría compartiendo y el periodo por el cual se está compartiendo, sino que también se tiene que informar la finalidad. Más importante, más relevantemente, en el artículo 24 del proyecto de ley FinTech, respecto, por ejemplo, de la finalidad, habla de que se tienen que adoptar medidas de seguridad con especial resguardo de los fines para los cuales se ha otorgado y se ha entregado esa información. Lo mismo pasa con el principio de proporcionalidad, entendido como en el proyecto de ley de datos, que los datos se tienen que compartir por un periodo determinado. En el proyecto de ley FinTech esto se establece claramente respecto al consentimiento y las medidas que tienen que adoptar las instituciones participantes del sistema de finanzas abiertas. Cuando se entrega el consentimiento se tiene que informar, como ya habíamos dicho, el tipo de datos, la finalidad y además el periodo máximo de autorización por el cual se va a compartir esa información. Y después, el artículo 24 dice que se tienen que adoptar medidas y no se puede utilizar ni almacenar la información por un periodo mayor al que se respecto al cual se ha dado autorización. Entonces, y así lo mismo ocurre con el principio de responsabilidad y ahí nosotros tenemos una minuta que podemos hacer llegar en la que damos el detalle de cómo cada uno de estos principios del proyecto de ley de datos, que como sabemos contiene los estándares de protección de datos a nivel internacional más altos, que son los del GDPR, nivel europeo, finalmente también están contemplados de manera contundente del GDPR, el europeo, que es el estándar más alto en comparación al que uno podría comprar quizás en Estados Unidos de protección de datos. Aquí hay otro elemento importante que es el consentimiento. El proyecto de ley de datos contempla causales o fuentes de licitud que habilitarían para tratar datos, dentro de los cuales está el consentimiento o como causal el acceso público, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de un contrato. Yo en virtud de un cumplimiento de un contrato podría tratar datos y ahí no sería necesario, por ejemplo, el consentimiento. Son distintas fuentes de licitud que habilitarían tratar datos. En el proyecto de ley FinTech solo y única exclusivamente la fuente de licitud del consentimiento. Si no hay consentimiento no se pueden tratar los datos y no se puede compartir la información. Respecto a la calidad del consentimiento, en el proyecto de ley de datos se contempla que el consentimiento puede ser inequívoco en el caso de la regla general y explícito, que es una calidad de consentimiento un poquito mayor cuando se trata de datos sensibles. En el proyecto de ley FinTech, a pesar de que no se trata de datos sensibles, se le estamos subiendo el estándar de la calidad del consentimiento a que siempre tiene que ser expreso o explícito. Respecto a la revocación del consentimiento, en el proyecto de ley de datos siempre se puede revocar el consentimiento. En el proyecto de ley FinTech siempre, y además aclarando de que las instituciones participantes con apellido, que son los que consultan información o inician pago, no podrán seguir consultando información o iniciando pago una vez que se revoque. Claro, la autorización. Sí, también. No se puede decir. ¿Tiene un comentario, senador? No. Respecto a los deberes, lo mismo se contemplan los deberes que ya habíamos visto respecto a los principios, los deberes de secreto y confidencialidad, de adoptar medidas de seguridad, de reportar vulneración a las medidas de seguridad. También se contempla el proyecto de ley FinTech, ahí están cada una de las coordenadas en donde lo podemos encontrar. Y finalmente, esto también que es un elemento no menor, y aquí lo que intentamos hacer son solamente levantar los aspectos más significativos, los que nosotros creemos que el proyecto de ley FinTech no solamente contempla estándares altos, sino que aumenta los estándares de protección de datos. Es respecto a la capacidad de suspensión e interrupción en el tratamiento de datos. El proyecto de ley de datos contempla que la agencia de datos, una vez que se apruebe este proyecto de ley, solo en caso de infracciones gravísimas y reiteradas podrá suspender el tratamiento de datos hasta por 30 días. El proyecto de ley FinTech, que establece en sus artículos 19, 24 y 27, que la CMF, por incumplimiento de la ley o cuando resulte necesario para el resguardo de los clientes, no solamente en caso de infracción gravísima, sino cuando lo implique el resguardo del interés de los clientes, se podrá hacer una suspensión parcial o total, temporal o definitiva. Es una facultad bastante más fuerte que la que tiene la agencia en el proyecto de ley de datos. Y además se le establece una carga adicional a las instituciones participantes de que ellas mismas deberán interrumpir el acceso cuando hayan vulnerabilidades respecto a la información. Entonces, finalmente también además recordar de que se hace una aplicación supletoria de la ley de protección de la vida privada actual, que si es que es modificada también
el nuevo proyecto de ley tendría una aplicación supletoria, lo mismo con la ley de protección al consumidor. Solamente va a cerrar, señor presidente, nosotros aquí intentamos levantar algunos de los aspectos más significativos en los que vemos que el proyecto de ley aumenta los estándares, pero nosotros además creemos de que todo el resto de la estructura que contempla la finanza abierta también son un resguardo en sí mismo. El hecho de que se establezcan interfaces estandarizadas, estándares de ciberseguridad, que esté la CMF constantemente regulando y que pueda finalmente exigir requisitos de inscripción a las instituciones participantes, la verdad es que aumenta no solamente el estándar de protección de datos de la ley actual, sino que también el del proyecto de ley de datos que actualmente está tramitando en la Cámara, señor presidente. Muchas gracias, don Tomás. Bueno, la idea ahora es abrir un debate respecto de este conjunto de planteamientos, tanto de la CMF como del Ministerio de Hacienda, vinculado a este segundo conjunto de indicaciones que de alguna manera modifica sustancialmente la idea en general de legislar, según hemos comprendido. Así que voy a ofrecer la palabra. Pero antes yo quiero hacer por lo menos tengo una inquietud con Kevin respecto de porque es un tema que yo planteé la vez anterior, digamos. Yo en general tiendo a compartir los beneficios de la finanza abierta para las personas y PYME, tiendo a pensar que está relativamente bien regulado, así que tengo una posición. Pero sí me sigue preocupando una cosa que yo por lo menos me inquieta, generar como uno de los beneficios finanza abierta y de una forma, con una sola mirada, el tema de facilitar la gestión financiera de hogares, básicamente señalando que la agregación de cuentas y productos sumada a la visualización detallada de gastos e ingresos, subraya palabra detallada, permite a las personas conocer de manera simple su situación financiera y poder gestionar sus compromisos y posibilidades. El correlato de eso es que también la institución que presta el servicio va a tener ese mismo conocimiento detallado de los gastos e ingresos de una familia, cuestión que a mí a lo menos no me puede convencer, porque eso permite involucrarse también en un conjunto de decisiones familiares, porque no es que esa visión es como si en un mundo ideal uno dijera, mira, está gastando mucho en farmacia o poco en supermercado, o cambies, entonces porque ahí te empieza a activar la finanza abierta. Entonces, mire, compre este otro remedio, o compre en este otro supermercado, o gaste menos. Entonces, esa intromisión en la vida privada es la que me inquieta. Yo comparto que tiene que haber lógicas de saldos, información general, porque eso permite tener información para las finanzas respecto de las capacidades o los sobreendeudamientos, las opciones o grados de cumplimiento de las personas. Pero cuando uno lo ve solamente la parte del activo, que se metan en la cuenta a través de un consentimiento que, insisto, en general no va a ser algo fríamente razonado, generalmente va a ser a propósito de la obtención de algún beneficio. O sea, yo le entrego este crédito si usted me genera un tipo de consentimiento que al final aborde, uno tiene que poder ser como legislador en estas situaciones, digamos. Y ahí es donde a mí yo insisto, porque esto lo vimos la vez pasada, a mí no me convence, y yo por lo menos creo que ese punto de considerarlo solo como un activo, sin ver la otra parte de la moneda, que es la intromisión en datos que van más allá de lo que es necesario, a mi juicio, para una finanza abierta, a mí me hace mucho ruido. Quería, por lo menos desde mi punto de vista, generar. El resto me parece que a mí me interpreta, pero esa parte que fue largamente discutida, me sigue haciendo ruido, sobre todo si se considera que es de los grandes beneficios, porque yo por lo menos ahí tengo una visión un poco diferente. Bueno, pero vamos a ofrecer la palabra respecto a la presentación en general. No sé cuál de los dos senadores, senador Pico. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio saludar a quienes nos han hecho ya las presentaciones y a la colega, la señora Jimena Rincón, que me ha pedido que parta primero. Me habría gustado siempre concederle a ella esta oportunidad, pero creo que es relevante lo que usted ha señalado, la discusión de fondo, no de forma. Estamos entrando en un mundo digital y esa es una realidad concreta. Estamos entrando a una velocidad que no la dimensionamos. El problema, al igual que un vehículo
que entra en alta velocidad en una carretera y si uno no tiene cinturones de seguridad y airbags, cualquier accidente que nos ocurra puede ser catastrófico. Esa es la primera advertencia. Necesitamos entrar a esta carretera digital de forma gradual, ir acelerando, tener las destrezas, tener todas las competencias, todos los signos y todos los controles. ¿Qué ocurre? Y aquí viene, y yo quiero hacerme cargo de lo que se ha señalado, las comparaciones con el Reino Unido, que es el primer país con el cual uno puede tener una buena forma de relacionarse. Quiero recordar el Chile Day que se realiza en octubre en Londres, donde los centrales los financieros. Y yo he estado con ellos allá, junto, señor presidente, con su intermedio, con el senador Lagos aquí presente, porque ellos son un referente de finanzas digitales. Pero para llegar a eso han tenido que pasar por muchas etapas que nosotros nos estamos saltando. Y efectivamente el Fondo Monetario Internacional dice que esto es mucho mejor que todo lo que tenemos porque no tenemos nada. No tenemos agencia de protección de datos, no tenemos agencia de ciberseguridad, no tenemos cultura, no tenemos absolutamente nada. Yo valoro que la industria del fintech haya querido y ella misma haya pedido regulación. Eso es lo más importante, es una industria nueva, seria, que lo único que quiere es que la regulen. Y yo eso lo valoro. Pero no podemos saltarnos todas las etapas. Lo que estamos diciendo es prudencia, graduabilidad. Veamos cómo enfrentamos esto. Estamos entrando en el mundo de los datos, donde nuestros datos en Chile están publicados en todos lados. Uno entra al rutificador y toda nuestra data personal ya está. Somos el ejemplo del paraíso fiscal de datos. Aquí vienen a buscar los datos del mundo. El paraíso fiscal de los hackers, porque como no tenemos ciberseguridad se vienen a entrenar. Ese es Chile, es un país que tiene vocación digital, pero que todavía está en una etapa temprana, en una etapa de crecimiento y de madurez. Valoro que hayamos sido capaces de sacar adelante una de las leyes que la Unión Europea nos pidió incluso necesaria para poder prolongar nuestro acuerdo de asociación con ellos, que es básicamente la ley que permite perseguir el cibercrimen. Porque si hay algo relacionado con la finanza que nos tenemos que preocupar, es todo el tema de los criptoactivos y el lado de activos que se puede generar cuando las cadenas de custodia no son las adecuadas y las correctas. Es por eso que una de las indicaciones que puse está precisamente en que tengamos dirección en Chile para que esas empresas respondan, cosa que no estaba en el proyecto original. Me llama la atención que hayamos tenido que ponerlo porque parece que se discutió muy rápido esto en la Cámara. Entonces, digamos las cosas como tienen que ser. Segundo, Chile es un referente para Europa. El primer lugar donde la Unión Europea se instala es en Santiago. Somos el país que más tiempo tiene relación con la Unión Europea. ¿Y qué es lo que nos ha pedido la Unión Europea? Y lo hizo así el día 25 de mayo del 2018, me recuerdo perfectamente, fue venir a mostrarnos su Reglamento Europeo de Protección de Datos. Cuando Europa lo libera, se libera en Bruselas, la capital de la Unión Europea, en la India y en Santiago. Ese documento lo tomamos, lo convertimos en 304 indicaciones, hice 34 de ellas, y hasta el día de hoy todavía está en la Cámara de Diputados. No somos capaces todavía de sacar adelante un sistema adecuado y homogéneo de protección de datos personales, y hemos tenido que fragmentar la legislación actual en diferentes otras áreas. Un buen ejemplo han hecho ustedes, han hecho un buen trabajo, lo reconozco, incluso para el caso específico de las finanzas poniendo cosas adicionales. Pero tenemos que partir con algo concreto. Los datos van de datos sueltos, que es lo que tenemos ahora, a datos consolidados. En estos momentos se discute en la Cámara de Diputados el proyecto de deuda consolidada, que tiene que ser discutido a la par con este proyecto, porque queremos que la CMF tenga la capacidad de saber activos y pasivos, fundamental. Una vez que tengamos datos consolidados, y ese es básicamente el argumento para precisamente señalar la ley en la cual estamos diciendo nosotros, partamos de deuda consolidada, avanzar a Open Banking, finanzas abiertas, para llegar finalmente a Open Data. Chile tiene que llegar a Open Data, y las fintech y todas las empresas tienen que llegar a lo mismo. ¿Qué nos falta entonces? Nos falta una ley de gobernanza e interoperabilidad. Mientras no entendamos el concepto de la interoperabilidad como la certeza jurídica de los actos digitales del Estado, de las personas naturales y jurídicas y de los dispositivos, porque también van a haber dispositivos conectados a la finanza abierta, no vamos a poder hacerlo. ¿Dónde está esa ley de gobernanza e interoperabilidad?
Esa es básica en la Unión Europea. Todo se construye con esa fundación, con esa plataforma. Entonces, la primera pregunta al gobierno es cuál es la idea que tienen respecto a la ley de gobernanza e interoperabilidad, cómo piensan ejecutarla, si vamos a seguir el modelo europeo de 4 capas, la primera capa, la capa técnica, encriptada, segura, la que permite tener trazabilidad e integridad, saber quién accede al dato, cuándo y por qué. Eso es lo que quiere el ciudadano. El ciudadano quiere saber quién se metió en sus datos y para qué. Y con integridad para que el dato no vaya a ser cambiado. ¿Cómo lo vamos a solucionar? La segunda, la capa semántica, y ahí entran los técnicos con su lenguaje. La tercera, la capa organizacional, que entiende cada organización por cada dato. Y finalmente la capa jurídica. Eso no está. Entonces, estamos entrando en el mundo de las finanzas abiertas, hablando de la Unión Europea, del Reino Unido, y no tenemos nada. Eso no puede ser. Tenemos que avanzar de a poco, y este de a poco es gradual. Por eso me llama la atención que la indicación número 51, que propuse que está en la página 56, haya quedado para aquellas que el Ejecutivo tiene diferencia. ¿Cómo va a tener diferencia con una indicación que está basada en la experiencia británica de construir un ecosistema donde todos los actores conversen y que esta ley se actualice al menos cada 2 años? Me llama la atención. El gobierno tiene que estar a la altura del desafío que significa crear un sistema de finanzas abiertas. Finalmente, me llamó, y eso sí, muchísimo la atención, que los expertos tecnológicos hayan llegado a la solución del web scraping. No hay cosa más peligrosa que sacar datos con web scraping. Basta que el UX Manager cambie la pantalla y los datos van a salir otra cosa. Eso es infantil. Si quieren tener una capa de interoperabilidad, podrían haber usado técnicas más precisas. Microformatting, por ejemplo, .org, la pueden buscar. Es increíble que en Chile estén proponiendo como estándar de interoperabilidad el web scraping. Y es por eso que la indicación 33 que puse iba directamente a eso. Eso es lo que tenemos que discutir, cosas de fondo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos ir? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo protegemos a las personas? Si lo que señalaba usted, señor presidente, tiene toda la razón. Van a tener la ficha social completa del hogar, completa. Van a saber exactamente qué hace y qué no hace. Y si vamos a Open Data, el medidor de electricidad le va a poder decir a la empresa que a las 7:10 de la mañana se duchó mi hija y que por la huella digital saben exactamente que el secador de pelo que usó era poco eficiente y le podrían mandar una oferta de un secador de pelo mejor. Es el mundo real del Open Data cuando no hay control de los datos. ¿Quién accede al dato? ¿Por qué tienen el dato? ¿Para qué se está usando? Porque es aceptable que la empresa eléctrica use el medidor para cobrarme la cuenta de luz, pero no es aceptable que la información de la hora de la ducha, con el tipo de calidad, de la resistencia del secador, se entregue a un tercero. Ese es el mundo actual. Si no le ponemos controles y las personas no saben en qué se están usando sus datos, y eso lo entrega solamente la interoperabilidad, va a ser muy difícil. Pongámonos de acuerdo, veamos cómo hacerlo. Yo solo he puesto siempre el ejemplo de las grandes industrias emergentes en Chile. El año 78 estuvimos a punto de una guerra contra Argentina. El Papa, San Juan Pablo II, la paró. El año 78 no habían salmones en Chile. No habían. Llegaron el año 79 con los japoneses. Y Chile, bueno, hoy es la segunda potencia exportadora de salmones. Lo mismo son los salmones fintech. No tenemos una gran industria ni tenemos un ecosistema digital. Pero si tal como sacamos adelante la ley que persigue el cibercrimen, que está al más alto estándar europeo, nuestra agencia de protección de datos, nuestra agencia de ciberseguridad, nuestra cultura e interoperabilidad, porque lo que nos falta es la ley de gobernanza e interoperabilidad, Chile va a ser realmente líder en temas digitales. Eso es lo que quiero que se entienda. Las indicaciones están puestas para poder producir una graduabilidad, porque al parecer no hay voluntad de hacerlo gradual. Y como no hay voluntad, tenemos que buscar una forma y una figura. Ese es el motivo central por el cual están puestas las indicaciones. Partamos primero consolidando la deuda, haciéndolo similar al proyecto que tenemos en la Cámara de Diputados para discutir y que no compitan entre ellos. Y cada 2 años vamos revisando. Y si quieren ponerle cada 1 año, vamos revisando cada 1 año. Esto es dinámico.
pero no podemos pretender ser Londres a la primera. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Tiene opinión formada sobre esto, por lo visto. Senadora Rincón. Gracias, presidente. Quiero primero partir por agradecer que nos hayan esperado para entrar en, en esta discusión. Primero, yo suscribo lo que dice el senador Kenneth Pugh. Hemos estado trabajando este tema, nos tocó además estar conversando con los expertos en España sobre estas materias y debo decirles que España es uno de los pioneros y además los principales actores en el mundo en materia de seguridad, ciberseguridad, protección de datos, y creo que han dado ejemplo gracias a que lo han hecho bien y han puesto sus fichas desde el Estado y los privados en entender la magnitud de este tema. Dicho aquello, la verdad es que yo quiero decir que uno siempre celebra los acuerdos. El acuerdo de la Asociación de Bancos y la Asociación de FinTech, obviamente que uno lo celebra. El tema es cómo resguardamos que ese acuerdo efectivamente cumpla el objetivo, que es que exista la posibilidad de permitir la competencia y además se cumpla con el objetivo de la protección de datos. La información financiera de los clientes, sin lugar a duda, presidente, y usted lo sabe y lo dijo, constituye una ventaja comparativa para quienes tienen la información del mercado financiero. Y dado aquello, las autoridades tienen que garantizar el acceso a los distintos oferentes, lo que permita disminuir las barreras de entrada, los costos de transacción y las asimetrías de información, y así lograr un mayor dinamismo en la competencia. La vía idónea para cumplir con esto es, obviamente, la regulación legal, no los acuerdos privados. Y esa regulación legal da la posibilidad de que exista un control de los datos y que exista además la posibilidad de exigir responsabilidad a quienes lo manejan. El resultado de una discusión democrática es que se garantiza, presidente, la participación de todos los actores, de todas y de todos los actores que están interesados. Y además que las autoridades se relacionen con esos actores. Producto de ello, tenemos, ¿no es cierto?, la discusión de esta importante legislación en nuestro país. Sin embargo, de acuerdo a la información que tenemos, ¿no es cierto?, el acuerdo que se impuso a través de la prensa entre la Asociación de Bancos, ABIF, y el gremio de FinTech Chile, que tiene un acuerdo marco, regula anticipadamente la captura de datos de los clientes de las instituciones bancarias de manera de controlarla por lo que el senador Kenneth Pugh ha dicho, ¿no es cierto?, la web scraping. Dado que se trata de una autorregulación, presidente, y este tema no es menor, es una autorregulación generada de dos asociaciones gremiales, es obviamente imprescindible entrar en el diseño de la misma. No están todos los actores en esas asociaciones, están solo los que participan en las asociaciones respectivas. Y, por lo tanto, no puede generar esta autorregulación efectos anticompetitivos. Y eso es súper importante. Y lo digo porque la Fiscalía Nacional Económica, en su material de promoción número 2 de agosto del 2011, señalaba: la autorregulación puede ser beneficiosa y útil en una amplia gama de áreas. Sin embargo, señala la Fiscalía Nacional Económica, la autorregulación también puede ser negativa, en especial cuando la misma asociación gremial adopta reglas o estándares que dificultan la competencia en desmedro de los consumidores. Por tanto, es recomendable que las asociaciones gremiales se aseguren que tanto el diseño como la aplicación de sus reglamentaciones no tengan o puedan tener efectos anticompetitivos. Considerando lo anterior, y especialmente los lineamientos que dio la Fiscalía Nacional Económica en esta materia, el acuerdo marco, presidente, al menos a mí, lo hemos conversado con el senador Kenneth Pugh, nos merece algunos reparos desde la perspectiva de la libre competencia. Primero, no cumple con ser una autorregulación transparente y objetiva, toda vez que su contenido no se encuentra a disposición del público ni de las respectivas autoridades. Obviamente, impide que se analicen los efectos positivos o negativos que tiene el mercado. Segundo, es una autorregulación que regirá solo, como ya lo dije, para las asociaciones de bancos y la asociación de FinTech
que la componen. Y solo dichos asociados van a poder adscribir al acuerdo marco y en ese contexto realizar consultas sobre portales de institucionalidades bancarias para obtener información de clientes que han dado su consentimiento. Vale decir, excluye a otros agentes del mercado de la posibilidad de acceder a la información sin una justificación razonable, lo que tiene un efecto de mantener obviamente ventajas informales en manos de unos pocos. Y por lo tanto, este acuerdo marco no respeta o no adscribe lo que señala los estándares de la Fiscalía Nacional en Económico desde el punto de vista de que la autorregulación no incluye en el ejercicio de acciones tendientes a la exclusión de otras empresas de mercado. Tercero, es una autorregulación que no adopta los resguardos de libre competencia adecuados. Van a poder generar un intercambio de información sensible entre empresas competidoras, ¿ya? Y ese no es un hecho menor. Y van a disminuir el dinamismo competitivo del mercado. Y este riesgo se ve agravado por los acuerdos bilaterales que complementan el acuerdo marco. Si tenemos acuerdos bilaterales posibles, y eso obviamente tiene incidencias. Y cuarto, la Fiscalía Nacional Económica, presidente, ha señalado al respecto que en principio el intercambio de información no conlleva necesariamente problemas para la competencia, pues en general los mercados funcionan más eficientemente cuando más información esté a disposición de los participantes. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de la información y de la forma y oportunidad en que el intercambio tenga lugar, esta práctica puede tener consecuencias negativas en la competencia. Dicho aquello, yo quiero remarcar un tema que ha puesto encima de la mesa el senador Piu y que usted también ha señalado, presidente, que es la sensibilidad de los datos. No solamente las empresas van a poder saber, ¿no es cierto?, con el Open Data, cuándo se ducha uno, cuánta agua gasta, qué tipo de secador se ocupa. También en materia de salud va a haber información sensible y van a saber qué persona tiene una enfermedad que requiere un medicamento específico, cada cuánto tiempo lo consume, cuánto cuesta ese medicamento y además si esa persona es expuesta, vale decir una persona que es políticamente expuesta, es más grave aún que esa información circule sin ningún tipo de resguardo. Y ahí uno se pregunta, ¿por qué no hacer las cosas bien? Napoleón decía, como estamos apurados, vamos lento y abrochémonos los bototos, para que no nos caigamos, porque si estamos apurados no nos podemos caer. Y yo creo que el punto que señala el senador Piu es tremendamente relevante. Aquí necesitamos a la autoridad con competencias y facultades suficientes, de tal manera que se garantice, por un lado, la protección de datos, pero por otro lado, que se garantice la competencia. Si no hay nada mejor en los mercados financieros que exista competencia, pero tiene que ser transparente, tiene que ser regulada, tiene que ser con resguardos. Lo veíamos en España con el senador Kenneth Piu, situaciones de hackeo eran resueltas en menos de 24 horas. ¿Quién ponía la información y la alerta? La empresa privada. ¿Quién resolvía? El ente público. ¿Y eso a quién beneficia? A las personas. Si al final esto, ¿qué es lo que busca? Resguardar a las personas, los datos de las personas. ¿Quién debiera estar más interesado que nadie en aquello? El Estado. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Ofrezco la palabra. Bernardita. Sí, por su intermedio, señor presidente. Queremos agradecer esta instancia de debate en este tema porque creo que no estamos lejos de las aprehensiones que tiene el senador Piu y la senadora Rincón. Piu. Sí, pero suena como francés. Desde ya 4 años acá nos aprendimos. Obvio. Ya. Sí. Bueno, sigo con, perdón. Sí, sigue. En términos generales, senador, yo creo que no estamos en desacuerdo con lo que han expresado aquí la senadora Rincón y el senador Piu. Justamente lo que hace el título 2 de este proyecto, no sé si es título 2, perdón si no sé la palabra adecuada, es generar un sistema de finanzas abiertas en relación a datos financieros con todas las seguridades y principios de forma tal de proteger a los titulares de datos y al mismo tiempo aumentar la competencia.
Es más, el hecho de regular finanzas abiertas en este proyecto, el principal objetivo es aumentar la competencia. Y es aumentar la competencia cuidando y teniendo todos los resguardos que una ley de protección de datos, es decir, aplicando los principios, establece a la hora de proteger los datos de los clientes. Justamente, como dice la senadora Rincón, el acuerdo que se hizo entre la BIF y la FinTech, el problema que tiene es que excluye. Lo que hace este proyecto es obligar a dar acceso a todos los que cumplan con los estándares de seguridad, a los datos que son de las personas. Justamente es lo que se hace cargo este proyecto. Esto es el símil de lo que hizo el PSD2 en Europa, que tuvo que obligar a las instituciones, a pesar de que existía el derecho, el habeas data de autodeterminación informativa, es decir, las personas son dueñas de sus datos, por lo tanto yo puedo ir a una institución financiera y pedirles mis datos. Lo que hizo este proyecto es decirle, mire, usted institución financiera tiene que respetar este derecho fundamental y no puede poner trabas artificiales a esa compartición de datos. Entonces, lo que hace este proyecto es justamente ratificar ese principio. Es más, como mostró aquí Tomás en forma detallada, el Ministerio de Hacienda en forma detallada, y nosotros también lo dijimos en forma más general, podemos ir uno por uno revisando los estándares de protección de datos personales, lo cual es consentimiento, licitud, finalidad, proporcionalidad, seguridad, confidencialidad, alerta de vulnerabilidades que están presentes transversalmente en el proyecto y comprobar que son los mayores estándares y que conversan uno a uno con el proyecto de ley de datos personales que hoy día se discute en segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución de la Cámara. Existen dos organismos públicos que van a estar mirando este tema de la interoperabilidad y de los datos. Por el lado de la competencia sigue siendo potestad tanto de la Fiscalía Nacional Económica como del Tribunal de la Libre Competencia, velar porque haya competencia, y justamente es la CMF a quien el proyecto le otorga la facultad de sancionar y de velar, fiscalizar y después sancionar de acuerdo a la ley 21.000, que tiene todo un proceso sancionatorio con el debido proceso y con altas multas, si es que no se cumple con lo que dice esta ley, este proyecto de ley, si es que es ley. Es decir, existe la institucionalidad, ¿de acuerdo? Y lo propone este proyecto de ley para velar por esa protección de datos. No quiero entrar al detalle de su aprehensión, senador, porque yo creo que es válida que la discutamos me refiero a la aprehensión del senador Coloma, del detalle de los saldos, pero sí quiero decir que con este tema de finanzas abiertas, como está en el proyecto, no estamos hablando de el Open Finance general, que es la cuenta de la luz, voy a saber el consumo del secador, eso no lo toca el proyecto. Nosotros solo tocamos en este proyecto los datos de finanzas. No vamos a saber con el nivel de detalle si compró el remedio X, Y o Z. Lo que se hace hoy día se agrega y lo que uno sabe es si fue al supermercado, cuánto gastó en supermercado, cuánto gastó en farmacia. No sabe si fue al Líder o al Econo, el Econo no existe, perdón, me mostré el canentía. Si fue al Almac. Voy a decir Almac, Unicop también, sí, también, perdón. Y el Unicop, sorry. Que yo acompañaba siempre a mi mamá al supermercado. Entonces, también, el Agas también fui, sí, ya. Ese temor que existe de que se van a compartir datos de ese nivel de detalle no es tal y podemos mostrar las aplicaciones que hoy día existen al respecto. Segundo, los datos no andan descontrolados. Dado que tenemos los estándares que le mencionamos, los datos, el cliente titular de datos tiene control de sus datos porque da el consentimiento, que es lo mismo que ocurriría, supongamos que estuviera aprobado el proyecto de datos personales que hoy día se está tramitando en el Congreso,
ocurriría lo mismo, no sería diferente a lo que estamos proponiendo hoy en este proyecto. Los datos van a estar con el consentimiento, el cliente va a saber que esos datos están ahí y el proyecto de datos personales, al igual que este proyecto, resguarda a través de los sistemas de seguridad, la fiscalización, la sanción, las provisiones, las limitaciones, el uso de estos datos. O sea, quiero reiterar la idea, no va a ser distinto el ecosistema si estuviera aprobado el proyecto de datos personales versus lo que está proponiendo este proyecto. Eso quería expresar. Muchas gracias, senador. Tenemos una gran cantidad de interés en participar, según veo. Yo quiero decir una cosa antes, Bernardita, yo entiendo, pero quiero dejar por lo menos filosóficamente. Aquí la clave, creo yo, hoy día hay muchas cosas que se hacen o se toleran o no se sancionan porque no hay norma. Pero aquí nosotros tenemos que mentalizarnos de que hecha esta ley, o hay cosas que se van a prohibir o permitir o aprobar. Es que claro, pero ojalá tratemos de no dejar ese amplio espacio para no regulado, porque si no hacemos ley. A eso me refiero, senador. ¿Se fija? O sea, yo sé que todo esto es difícil, digamos, entender el mundo, o sea, anticipar lo que el mundo moderno, particularmente en los cibertemas vayan a implicar, pero ese debería ser el esfuerzo, porque si uno dice, ya voy a regular esto, pero esta parte, eso me enreda, porque si no, dan ganas de no hacer nada, pero como yo sé que hay que hacer, tratar de ir generando normas, prohibiciones o permisos, más que tolerancia, porque eso es un tema distinto. Bueno, me pido la palabra don Tomás y después el senador Piuco. Sí, señor presidente, por si medio para reaccionar de parte del Ejecutivo. Primero, para ordenar un poco la discusión, yo entiendo que estamos en el contexto de aquellas indicaciones que la Comisión acordó del segundo grupo. Entonces, la indicación que hablamos respecto a los detalles de la información o la indicación 51 que dijo el señor Piu, nosotros efectivamente la excluimos de este grupo porque es una indicación a la que estamos dispuestos a discutir. Entonces no formaría parte de este grupo, y lo mismo que respecto al detalle de la información. Entiendo que la habíamos dejado para el tercer grupo. Ahora estamos hablando de aquellas indicaciones que eliminan de facto las finanzas abiertas o las denaturalizan de tal modo de que ya no pueden funcionar. Y ahí un poco reaccionar a que y un poco tratar de corregir de que la lógica no es que estamos entrando a un auto que va muy rápido y que necesitamos los resguardos, los cinturones y el airbag debido. Este auto ya partió sin airbag, sin cinturones y sin puerta. Ya partió y está muy rápido, y lo que hace este proyecto es justamente a un auto que ya está en curso, que ya va muy rápido, entregar los cinturones y el airbag de mejor calidad, ni siquiera el de estándar europeo, sino que de mejor calidad. Y respecto a todos esos datos que estamos encapsulando en la finanza abierta, van a tener el mejor estándar de seguridad. Entonces, en ese sentido, es un poco lo que hizo, a lo que respondió el acuerdo marco de los bancos de la FinTech. Nosotros en ese sentido compartimos la posición de la senadora Rincón. Es un acuerdo que no es suficiente para regular la realidad hoy día de los datos, pero sin embargo es una respuesta con lo que tiene la industria para poder responder a esta realidad que ya es un hecho. Se están compartiendo estos datos y se van a seguir compartiendo, y se van a compartir sin estándares y sin tecnología. Entonces, las finanzas abiertas son una realidad, por eso es tan importante la alarma que nosotros decíamos con la situación actual. Es un auto que ya partió y tenemos que responder frente a esto. Y lo otro, respecto al tema de la deuda consolidada, nosotros tenemos aprensiones respecto, sobre todo, a la indicación que se hace en el artículo 16, que pone en riesgo probablemente la única herramienta que existe en el mercado crediticio de información, que es el registro del artículo 14 de la Ley General de Banco. Más encima nosotros tenemos aprensión respecto a la técnica, pero más allá de eso, ¿en qué situación queda un registro que es lo más básico que tiene la información crediticia hoy día? Nosotros como Ejecutivo estamos impulsando el proyecto de ley de deuda consolidada y el de protección de datos simultáneamente. Se están discutiendo ambos. Están sesionando con urgencia, entiendo. Entonces, si bien nosotros creemos que la deuda consolidada es necesaria, y por lo mismo como Ejecutivo lo estamos impulsando, creemos que algunas de las indicaciones de este segundo grupo ponen en riesgo toda una agenda en materia de información crediticia que es lo único que da en beneficio de las personas. Y finalmente, reiterar un poco lo que dijo la comisionada, que con este proyecto de ley nosotros tenemos la convicción de que
las instituciones no van a saber a qué hora se duchan las personas, ni qué remedio van a comprar. ¿Por qué? Porque justamente no van a poder pedir esa información si no es necesaria, y si lo piden deberían ser sancionados, y si es que en algún espectro, en algún minuto podrían tener esa información, no pueden tratarla ni utilizarla. De lo contrario serían sancionados. Eso es justamente el efecto concreto que tiene aplicar los principios de tratamiento de datos en la ley FinTech. Este paquete de información financiera que va en directo beneficio a las personas, nosotros creemos justamente que está debidamente resguardada, y en términos de gradualidad sí también estamos convencidos de que establecer un periodo que podría exceder de los 3-4 años para la implementación de este sistema, si es una respuesta gradual respecto a una realidad que es ineludible, que es justamente lo que dice la minuta que llegó respecto de otro gremio que es la AmCham o la Cámara Norteamericana, tanto el Ministerio de Hacienda como la Comisión, el acuerdo de la BIF y finalmente la posición del Banco Central, la CMF y el Ministerio de Hacienda, es que respecto de esta irrealidad ineludible nosotros estamos respondiendo de manera adecuada. Respecto al No, es que yo iba a preguntarle porque el proyecto no lo menciona. Ya, pero quizás donde fue más enérgico el senador Piu, voy a plantearlo de esa forma, fue un poquito duro, fue con el web scrapping, digamos. Entonces me gustaría ver si esa es una aprehensión legítima sí, o... absolutamente. Después la palabra al senador. Ha sido muy discutido a nivel mundial. Países tienen posiciones disímiles al respecto. En Australia entienden de que no representa riesgos mayores, sin embargo en Canadá la posición es distinta, de que sí representa riesgos mayores. La verdad es que hoy día es la herramienta que tiene el sector financiero desafiante para poder obtener la información, porque no existe un sistema de finanzas abierta. Este sistema de finanzas abierta va a establecer una tecnología que es distinta al web scraping, son las API, en principio, que la establecemos de manera genérica como interfase de acceso remoto por el principio de neutralidad tecnológica, pero todo el mundo entiende que las finanzas abiertas no van a utilizar en principio el web scraping. Entonces, si bien es justamente una respuesta a la obtención de información a través de las claves de las personas, que así funciona web scraping, esta propuesta de proyecto de ley. Gracias, Tomás. Senador. Muchas gracias, presidente. Lo primero es un comentario y después una pregunta para ambos. El comentario dice relación precisamente con los acuerdos que se pueden hacer por privados de forma externa, definiendo ellos el mecanismo. Ese acuerdo es el que tiene el web scrapping, y eso es lo que precisamente, y por eso lo estoy diciendo, de este paquete de indicaciones que estamos discutiendo ahora, es la número 33. O sea, si ustedes van a la 33, van a ver de que ahí estoy pidiendo que expresamente se impida el web scrapping. Ese es para que se entienda el efecto y el sentido, y por eso es parte de lo que he mencionado. Lo segundo es la pregunta, ¿en qué, con legislación comparada, otros lugares del mundo se ha hecho al mismo tiempo la ley que regula la fintech con la ley que comienza las finanzas abiertas? Esto son dos leyes juntas en un solo proyecto de ley, pero me gustaría saber si existe algún otro país que haya hecho o esté haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros, regulando la fintech y regulando las finanzas abiertas al mismo tiempo. Esa sería la pregunta, presidente. Muchas gracias. Respecto a lo primero, para aclarecer, porque a mí me importa, digamos, o sea, yo entiendo que la inquietud suya respecto al web scrapping es por usted está involucrando una indicación para generar una norma específica, no es que el proyecto lo considere como la forma, que eso es importante. Yo entendí que su crítica original era respecto a si se había asumido un sistema, pero entiendo que no es que se haya asumido, sino que lo que usted está tratando de hacer es prohibirlo, por así decirlo. Así es, señor presidente. Yo sigo la línea de Canadá, si bien los conozco bastante, viví con ellos. Prefiero el estándar el criterio y la cultura de protección de datos canadienses, que son muy responsables con las personas, y ellos consideran ilegal el web scrapping, o sea, a ese nivel. Hay otra forma, por eso si uno quiere tener una capa de interoperabilidad sobre una página web, yo mencioné los microformatos, microformats.org, o pueden definir otras cosas transitorias, porque muy bien, como dijo, y por su intermedio, presidente Tomás, lo que tenemos que llegar son a APIs que estén controladas por las personas, y que las personas, mediante la misma API, puedan saber exactamente qué dato, cuándo se accede y por qué. La API no solo permite el flujo de datos, sino que tiene que ser frente a la persona, no detrás de las personas. Y ahí es donde está el principio de interoperabilidad. Las personas siempre puedan saber quién accedió a sus datos y por qué.
Y eso tiene que ser parte del reglamento, del manual de desarrollo de las API, no solo de los privados, también del gobierno. Vamos a un gobierno centrado en datos, se está trabajando fuerte con la ley 21.180, le dimos 6 meses al gobierno de gracia, extendiéndole el inicio de la puesta en marcha, y cambiamos la fase, eso lo pueden conversar ustedes con José Inostroza, el jefe de la división de gobierno digital, para que adelantara la interoperabilidad. Sin interoperabilidad, nada de lo que ustedes están diciendo se puede construir. Entonces, esto tiene que ir asociado también al desarrollo de las APIs de gobierno, permitiendo 2 principios. El principio once only, los datos se entregan una sola vez, nunca más. Y el segundo principio de trazabilidad, que las personas tengan acceso a saber quién ingresó a sus datos, para que ellas sean las que ejerzan el control democrático del gobierno o el control privado sobre aquellas cosas que son sus datos que entrega terceros, que quieras que se cumplan para lo que ellos están. Esto evitaría lo que ocurre actualmente, que cuando se hace la entrega de datos se pasa la base de datos entera. Si ese es el error más grande. Nosotros no tenemos cultura de datos todavía, no sabemos que los datos tienen que ser custodiados por aquellas personas que se les han entregado y que quienes accedan a ellos son porque están autorizados, pero además las personas pueden auditar el ingreso a esos datos. Básicamente de eso se trata. Pero la pregunta, señor presidente, va por saber qué otro país, si es que existe en el mundo, está haciendo o hizo al mismo tiempo lo que estamos haciendo nosotros. Gracias, presidente. Senador Rincón. No, perdón, que entendí que había... Don Kevin Caguán. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Sacarme la mascarilla, en realidad me está arrancando la oreja. Sí. A ver, varios puntos a las intervenciones de los senadores. Yo creo que la preocupación de fondo que ha planteado la senadora Rincón y el senador Piu es absolutamente compartida. Acá lo que tiene que buscarse es un adecuado balance entre competencia en el sector financiero, innovación, mejores productos y resguardo de datos personales. Yo creo que ese lineamiento es absolutamente compartido por la CMF, y en ese contexto, efectivamente, se abre la discusión de si los datos que se están compartiendo son los necesarios y si los resguardos son los adecuados. Entonces, eso es completamente compartido y me quiero referir a eso después. Segundo, yo separaría por un segundo lo que son las discusiones que estamos teniendo ahora respecto a la API versus web scrapping, adecuados resguardos, la constitución de una residencia en Chile versus otros, de la indicación que a nosotros nos complica más, que es en la práctica, o el conjunto de indicaciones que nos complica más, que en la práctica es sacar de la mesa del marco de finanzas abiertas, no data abierta, finanzas abiertas, todo lo que no sea deuda. Porque en realidad las indicaciones que los senadores plantean básicamente llevan a que los únicos datos no anonimizados o no agregados que se van a compartir son los datos de deuda. Y creo que eso, y nosotros por eso lo hemos planteado así, los únicos datos que se van a compartir, en forma, no activos, senador, solamente pasivos, los únicos datos que no van a ser anonimizados o agregados van a ser los datos de deuda. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros hemos planteado que efectivamente esto merita una discusión en su propio mérito, porque cambia radicalmente el concepto de finanzas abiertas. Y creemos que nos lleva a una discusión que es muy legítima y que de hecho se está dando en la Comisión de Economía de la Cámara, de la importancia de un proyecto de datos de deuda consolidada. Nosotros, como CMF, llevamos años, el Banco Central también, planteando la importancia de un proyecto de deuda consolidada. La verdad es que es un proyecto que debiéramos haber sacado como país hace 10 años. Porque eso no es la frontera de la discusión de datos abiertos, no es el borde de finanzas abiertas, es una pieza, es el deste de la infraestructura para poder acompañar a los hogares, a las empresas en un prudente y competitivo otorgamiento de crédito. Entonces, ahí, señores senadores, yo plantearía, separemos las discusiones. Una discusión es la que se está dando en la Comisión de Economía. Entendemos que había un acuerdo bastante transversal de ese proyecto, fue la Agencia de Defensa de los Consumidores, fueron las cajas, fueron actores de crédito social a plantear la importancia. Entonces entendemos que eso va por su carril, pero es un proyecto distinto
que el de finanzas abiertas. Y eso es lo que más nos complica de este paquete de indicaciones, señor senador y senadora. Ahora, a las preocupaciones específicas del senador Pío y la señora Rincón. El proyecto tiene gradualidad. Tiene una gradualidad en tiempo de entrada y después va escalonando el tipo de datos y el tipo de entidades. No pasamos a Open Data en ningún caso, ni pasamos a Open Finance abiertamente, pasamos a, en primer lugar, a compartir información agregada, a compartir información de portabilidad y compartir información de transacciones en actores específicos como la banca, los emisores de tarjeta. Entonces, no saltamos a una Open Data. Y de hecho, en ningún caso está pensado ir más allá de datos financieros. Es absolutamente preocupante, efectivamente, que se genere información sobre el remedio que uno está comprando o cuánto uno está ocupando de la luz, pero no está en este proyecto. Este proyecto son datos de activos, datos de pasivos, datos de transacciones, datos de seguros y datos de seguros en una etapa posterior, pero no datos de información, porque acá entra claramente el concepto de finalidad. El concepto de finalidad dice estos datos tienen que servir para el servicio que se está planteando. Entonces, si uno quiere efectivamente ayudar a alguien a comparar productos, se necesita tasa. Si uno quiere a alguien apoyarlo en su gestión de caja como pyme, necesita transacciones. Como actor financiero, no hay finalidad en tener información del remedio o de la cuenta de la luz, porque no está en este ámbito. Y finalmente, no finalmente, porque le voy a responder su duda, Piu. Al tema del web scraping versus APIs. Lo que busca este proyecto es llevar a que todas las instituciones financieras relevantes, bancos, emisores de tarjeta de crédito, otros, tengan que disponibilizar los datos efectivamente, como usted dice, senador, a través de un API. O el API es como dejar el paquete en la puerta de la casa. El pasar la clave es que la persona entra y hurguetea en la pieza. No, esto es dejar las cosas con todos los resguardos y se ha avanzado efectivamente en otros países en establecer estándar y protocolo para que las APIs financieras funcionen bien. Entonces el objetivo del proyecto es moverse hacia APIs. Finalmente, respecto a la pregunta específica de otros países, yo creo que el punto acá central, señores senadores, este es un proyecto donde nos estamos poniendo al día en dos ámbitos. En un ámbito que teníamos una brecha importante, que efectivamente el mundo fintech, de las plataformas de criptoactivos, de las plataformas de financiamiento colectivo, de los enrutadores que discutimos el otro día por concepto de las cajas, donde teníamos un desfase porque la industria, nos estamos poniendo de acuerdo con eso, y nos estamos poniendo al día en resguardar, como ha planteado con mucha fuerza la senadora Rincón Sorpiú, datos que ya están fluyendo en el ámbito financiero en un marco que es general y no específico y donde no hay un claro supervisor. Entonces nos estamos poniendo al día. ¿Por qué se está planteando junto? Entendemos que porque son proyectos que tienen sinergias importantes. Entonces, efectivamente, para muchas de las fintech que se va a regular, el poder llevar a su máxima expresión la eventual competencia o entrar a un mercado dominado por actores tradicionales viene de la mano de un acceso a datos. Y entonces es una tremenda oportunidad de que esa promoción que se va a hacer de la industria fintech venga apoyado con que ese acceso a datos sea de una manera certera, con finalidad, con todos los resguardos que estamos planteando acá. Entonces esa es la lógica. ¿Y por qué estamos llegando a esto en Chile hoy? Porque la verdad es que no habíamos avanzado en ninguna de las dos cosas, senador. Entonces yo creo que esos son los puntos que quería hacer. Y respecto a la pregunta del senador Coloma, en primer lugar, efectivamente plantear que acá lo que se busca son datos financieros, no datos de información más allá de eso. En algunos casos la finalidad va a ser tal que funciona con saldos activos, saldos de pasivos, productos de seguros. En otros, por ejemplo, como en los sistemas que apoyan la gestión de la empresa, lo que se va a necesitar son datos de transacciones. ¿Qué nivel de detalle de esas transacciones? Bueno, eso es justamente lo que se tiene que determinar por norma cuando se establezcan cuáles son los estándares de compartir información. ¿Cómo va a guiar esa discusión regulatoria? El concepto de finalidad siempre. Entonces, no se puede pedir información que no sea útil
para el servicio que se quiere hacer. Si es gestión de caja de una pyme, es para la gestión de caja. Si es para el presupuesto familiar, es para el presupuesto familiar, no para otras cosas. Ahora, el senador plantea muy correctamente que efectivamente hay riesgos en eso, y de ahí volvemos a este balance entre competencia y protección. Pero los riesgos, más que dificultar que la gente comparta sus datos, van por todos los puntos que levanta el senador muy correctamente, de establecer un marco robusto de datos, para que sea con consentimiento, para que sea con finalidad, y para que por sobre todo haya alguien encima de esto que tenga las facultades de supervisar, de regular, y en caso de que hayan problemas, de sancionar o excluir. Mi colega del Ministerio de Hacienda fue muy explícito en decir, acá los gatillos son inmediatos. Si hay un problema de que alguien efectivamente filtra los datos que a usted le preocupa, senador, los ocupa de una manera incorrecta, la CMF tiene la facultad de excluir a esa persona del sistema. Inmediatamente. Si aparte de eso ve que hay un problema sistemático, puede imponer sanciones, puede poner requisitos. Entonces, creo yo que la manera correcta de balancear esto, de competencia y resguardo, que están en las intervenciones de todos los senadores, no es a priori limitar los datos financieros, es más bien asegurarse que los resguardos que van de la mano a esos datos financieros sean los adecuados. Eso, senador, muchas gracias. Muchas gracias, don Kevin. Yo no puedo dejar de decirle que respecto de esa facultad, yo prefiero que sea la ley la que precise y no la CMF, yo respetando la institución, pero eso es lo que hablamos en la sesión pasada, pero eso va a ser objeto obviamente de las indicaciones que vamos a estudiar en su momento. Bueno, sí, Tomás, porque yo tengo un problema técnico, porque estamos completamente pasados de la hora, digamos, y hay otros senadores que tienen comisiones, y yo soy bien respetuoso porque recordemos que técnicamente el martes la sesión, digamos, le damos la bienvenida a la subsecretaria. Pero no sé, don Tomás. Solamente para contestarle a la legítima presencia del senador Piuk, nosotros respecto de la indicación 33 forma parte de este grupo, no por el motivo del tercer inciso, porque son 3 incisos esa indicación, es por el del medio, que somete la admisibilidad del intercambio de información a la institución financiera, y eso hemos visto en otros países, de que es un obstáculo derechamente para que no las finanzas abiertas sean letra muerta. Finalmente, si depende de mí, si es que se intercambia la información con mi institución financiera, basta que diga que no para que no haya intercambio. En esa parte, y respecto de la última parte de la prohibición de web scraping, nosotros nos oponíamos a ese tercer inciso de esos 3 que nos dio, solamente por el hecho de que las interfaces en sí mismas, que nosotros pensamos no tienen la posibilidad de efectuar web scraping. Por lo tanto, si bien no tendríamos problema, creemos que es inaplicable el inciso, porque las interfaces no tienen la posibilidad de efectuar web scraping. Y eso. Y respecto finalmente a la interoperabilidad, senador, nosotros entendemos que los sistemas de finanzas abiertas, en su definición, son interoperables. El hecho de que la CMF defina un mismo estándar de API para todos, ¿qué más interoperable que eso? Pues el sistema de finanzas abiertas, por definición, es un sistema interoperable cuando uno define que el estándar de API es el mismo para todos, que es lo que establece el proyecto de ley. Subsecretaria. No, solo quería disculpar, espero que lo hayan hecho, pero tenía que ir en representación del ministro a la Comisión de Trabajo de la Cámara y ahí no había nada más que me reemplazó. Se perdió un intenso debate. Me perdí el intenso debate, me imagino. Gracias, presidente. Sobre lo que decía Kevin, la verdad es que esa es una interpretación, y el problema al final es quién va a garantizar lo que se sostiene. Sin que exista, presidente, un regulador con sanciones potentes, eso es imposible. Las sanciones del proyecto, que son, entiendo, suspensión y cancelación, eliminación del registro, claro, efectivamente son una amenaza para la fintech. La pregunta es quién protege a las personas. Ese es el punto de fondo. Y ahí no podemos olvidar 2 cosas. Una, desde el 2018, me puede fallar la memoria, la protección de datos es una garantía fundamental en el texto que nos rige. Y por lo tanto, ahí hay no solo una reserva general y especial, sino que hay un mandato desde el punto de vista de que el Estado tiene que resguardar los datos de las personas. No puede entregarse esto a la buena voluntad de las partes, de las instituciones, no. Nosotros, como Estado, tenemos que preocuparnos de aquello. Y ahí, lo decía, creo, el senador Piuk, en la Unión Europea están llegando a nivel de que las comunidades tienen que regular a los mercados y los servicios que se prestan.
Y ellos, ¿qué hicieron primero? Sacaron las leyes de protección de datos y luego se fueron en la siguiente. Entonces, el tema es cómo lo hacemos, cómo garantizamos a las personas. Y las personas son las que usan los servicios. Y los que otorgan los servicios tienen que cumplir con ciertas normativas. ¿Y quién es el encargado? Y ahí es nuestro punto. ¿Por qué la CMF no está aquí presente en la... Y esta es una de las primeras indicaciones que entiendo, presidente, vamos a ver, el artículo 16, cuando nosotros queremos poner expresamente las leyes de las instituciones financieras y no dejarlo abierto. No dejarlo abierto a todos aquellos, no, específicamente, con número, con ley específico de la discusión. Y de ahí nos bajamos en todas las demás. No quiero entrar ahora porque no vamos a alcanzar. No. Senador Piu. Muy rápido, agradecido, presidente. Kevin, solo fijar límites. Tal como tú señalas, hay que tener límites, fijar los límites. Y lo más importante, solo para la historia de la ley, es por la respuesta de la CMF, no hay ningún otro país que haya hecho lo que estamos haciendo al mismo tiempo. Para que lo tengamos en cuenta, que tenemos que hacerlo de forma prudente y delicada. No podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo sin ver todas las connotaciones que pueden tener. Estamos atrasados, tenemos que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Gracias, presidente. Gracias, senador Lago. Yo he mantenido un prudente silencio porque estoy formándome una opinión sobre el proyecto. Sí, pero yo soy inclinado a aprobar el proyecto, claramente inclinado. No, es que lo dejo muy claro. Está bien, pero bueno, yo digo... Está bien, pero... Es que tal vez lo dijeron antes, pero ya. Entonces yo lo quiero aprobar el proyecto. ¿Ya? Segundo, entiendo o trato de entender o capturar las disquisiciones que hay respecto al tema de la protección de datos. Escuché atentamente a la senadora Rincón que habla que hoy día tenemos una norma constitucional que protege los datos. Entonces dice, ¿quién protege los datos de las personas? La Constitución, pues está protegido, entiendo. Bueno, no, entonces, yo sé, porque no está haciendo con la forma en que debería hacerse. Bueno, pero no está, ahí está. En consecuencia, la respuesta podría dar la misma respuesta que usted cuando la senadora plantea que está en la Constitución, digo, ya está protegido ya. No, entonces lo que quiero tratar es que creo que en esto uno puede hacer un esfuerzo y entendiendo que a veces puede ser más difícil, de buscar este balance a partir de un proyecto específico. Yo creo que hay que empujar en esa dirección, porque tenemos el reconocimiento constitucional, pero no está aplicado. Si yo lo entiendo. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de protección requerimos? Entonces tal vez este proyecto puede ser una forma de aterrizar esa protección para un área específica. Lo dejo como inquietud, ¿no? Perdón que haga, pero como fui aludido, sí, pero el senador Casa había pedido la palabra y después la... No la hacía para discutir, que era... No, sí, vamos a tener que seguir reflexionando, entonces, que no gastemos todos los cartuchos. Bueno, teníamos a todos los alcaldes de Malleco reunidos por el tema de la emergencia, así que por eso primero pedirle las disculpas a la subsecretaria, a la CMF, a todos los que están acá, a los colegas. Pepe, de hecho, sigue allá, García. Pero yo simplemente decirle a los colegas Jimena y Kenneth que obviamente les tengo mucho respeto y mucho cariño, pero yo por lo menos en este proyecto que me he ido informando en las últimas semanas, porque no es primera vez que tenemos sesión, y les quiero manifestar mi opinión para que ojalá tal vez después de que termine esto conversemos en la sala y me puedan dar sus opiniones, porque como me perdí parte de la argumentación, feliz de que me persuadan de sus ideas, siempre como buen académico me gusta escuchar argumentos de todas partes y hacerme mi propia opinión, pero yo en principio, ¿por qué encuentro tan importante este proyecto? Y es porque creo que los datos, por supuesto que hay que protegerlos, pero también hay que protegerlos del que los tiene y que no me permite que yo me beneficie de que otros los tengan. Y que es el corazón de este proyecto. Entonces yo como usuario, como ciudadano, quiero, obviamente siempre uno puede firmar consentimiento y que eso está puesto desde la base de todo argumento, pero yo quiero que por default el sistema juegue a favor mío, haciendo que mis datos, si es que son útiles para mí, que los tenga otro, pueda obrar. Entonces es así de fuerte. En cambio, cuando hay uno solamente que es el que tiene la información, el resto no puede, obviamente, ofrecerme un producto, un servicio de la misma calidad porque no tiene esa información. Entonces, hay que buscar el equilibrio de que no pasen por encima de mis... Y lo hablamos la vez pasada, me acuerdo cuando hablamos del caso de la cartola. Claro, yo no quiero que tengan acceso al detalle pero sí quiero que tengan acceso a información relevante para mí. ¿Cachai? A mí me pueden... y además quiero que genere incentivos correctos, porque además este proyecto no solamente puede permitirme acceder a mejores servicios, sino que además puede generar incentivos correctos a que mi conducta financiera sea de mejor manera. Dinámicos. Porque si yo sé que, por ejemplo,
da lo mismo que pague o no pague porque nadie más se va a enterar. A lo mejor no pago aquí, voy al otro de al lado y al final terminan pagando justo por pecadores, porque muchas veces las tasas altas tienen que ver con que se le cobra en promedio más alto al que se porta bien para compensar un diseño equivocado de los costos de aquellos que revientan el sistema porque saben que pueden jugar de uno en el otro y como el sistema no conversa entre los otros, al final hay un free riding que los que son frescos y los que tienen cultura de honestidad terminan pagando una mayor tasa por aquellos que no la tienen. Entonces yo en resumen lo quería poner el presidente simplemente para que los dos colegas que puedan tener una opinión que tal vez yo no he visto, un ángulo, feliz de que conversemos después, no para que alargue la discusión de nuevo porque yo me la perdí, pero para que supieran también mi opinión y cómo hoy día tengo pensado votar, para que con total transparencia. Ok, senadora Rincón. Es que como cuando eso pasa cuando uno llega después y no escucha las intervenciones que hicimos. Si yo hubiese tenido que votar, pues no soy parte de la comisión, hubiese estado a favor en la discusión en general. Creo que esto hay que hacerlo. Nadie está en contra de, y el senador Piu sí, lo que pasa es que como llegaste después y dijiste lo que dijiste, no estamos en contra de el proyecto, no estamos en contra de regular, todo lo contrario. Y el senador Ricardo Lagos hace una afirmación que es súper importante, incluso para el momento constitucional que vivimos. No basta con que el principio esté consagrado en la Carta Magna, requiere ser regulado para que sea efectivo. Ese es el punto más importante. Y si el Estado no está a nivel, si el Estado no está al nivel de poder proteger aquello, los datos de las personas, los datos obviamente, y que además los datos estén en disposición de todos para que haya efectivamente competencia, que es lo que nos interesa garantizar con este proyecto, tenemos un problema. Ese es el único punto. Y si el Estado no está a nivel, pasa lo que pasa con los datos del CERVEL. Nadie responde. Ese es el punto, nada más. Ya, solo quiero yo recordar que esto está votado en general, así que no nos pongamos nerviosos respecto a eso. Estamos votados a favor. No, de hecho ya se votó en la sala, en general estamos hablando de la discusión particular. Quiero orientar la discusión que veo que hay mucha pasión, que hay que tratar de canalizarla positivamente. Entonces, bueno, la idea que las dudas que hay sobre el sistema actual se aplican sobre la propuesta, se aplican sobre el sistema actual también, entonces. Sí, está bien. O sea, los datos están igual protegidos hoy día con los bancos. Para efectos prácticos, este segundo... Pero eso yo entiendo, ¿no? Senador Lago, esta segunda línea de paquete la vamos a empezar a votar la próxima semana. Yo les voy a informar, tenemos varios proyectos, entonces creo que el bien se va a hacer el martes o el miércoles, digamos. Yo les voy a avisar para que todos estén debidamente también, por especial preocupación con los senadores que han presentado las indicaciones y que han demostrado un interés importante, que esta comisión siempre ha sido abierta a escuchar esas opiniones. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.